Bienvenidos estudiantes sexto B de secundaria. Bienvenidos estudiantes sexto B de secundaria. Tema número 2, resolución de triángulos, rectángulos y oblicuángulos. Como punto número 1 tendremos lo que es la resolución de triángulo, rectángulo. ¿En qué consiste? Consiste en hallar los valores faltantes del triángulo, es decir, sus ángulos y sus lados. También se los puede resolver solo al saber dos valores de sus lados. Aquí tenemos una figura de lo que es el triángulo rectángulo. Si nos fijamos en este triángulo rectángulo, el característico es que siempre tiene un ángulo recto de 90 grados, que vendría a ser este, y ángulos agudos, es decir, menores de 90 grados. A eso se refiere ángulos agudos. En cuanto a sus elementos de un triángulo rectángulo, ¿cuáles son? En un triángulo rectángulo conocemos a B y C como lado, pero también tienen el nombre de cateto. A este de acá se le llama cateto. Cateto. Y al lado B también se lo conoce como cateto. Y el lado C se lo conoce como hipotenusa. Hipotenusa. ¿Cómo debemos resolver ejercicios de triángulos rectángulos? Mediante razones trigonométricas, teorema de Pitágoras, y la suma de sus tres ángulos es igual a 180 grados. Mediante estas fórmulas nosotros podemos hallar sus valores. Recordemos antes que seno de cualquier ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa, coseno de cualquier ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de cualquier ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, en base a esto nosotros vamos a anotar los datos. Acá
Vamos a anotar estos datos. Muy bien, seno del ángulo B, me dice. El ángulo B estaría en esta parte superior, donde estamos marcando. Desde ahí, desde el ángulo B, yo me ubico y anoto los datos de seno. Seno es cateto opuesto. ¿Dónde está el cateto opuesto? De ese ángulo es B y la hipotenusa es C. Entonces, seno B sobre C. Aquí está. Coseno del ángulo B. Coseno vendría a ser cateto adyacente A, hipotenusa sería C, A sobre C. Ahí está. Y tangente del ángulo B vendría a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, B sobre A. Muy bien, ya hemos hallado las razones trigonométricas de seno. Ahora vamos a hallar de seno. Nos ubicamos, seno del ángulo A, me dice. Nos ubicamos a este lado. Seno del ángulo A, que vendría a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, A sobre C. Aquí está. Coseno de A, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, B sobre C. Y tangente de B es cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre B. Ahí está. Ahora el teorema de Pitágoras. Recordemos que es el cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa vendría a ser seno. El cuadrado de la hipotenusa, aquí vamos a marcar. Este es el cuadrado de la hipotenusa, es igual al cuadrado de la suma de sus lados. ¿Cuáles son sus lados? A y B. El cuadrado de la suma de sus lados. Eso es el teorema de Pitágoras. Ahora la suma de sus tres ángulos es igual a 180 grados. ¿Qué quiere decir? Ahí está. Que si sumamos A al cuadrado más el ángulo C al cuadrado más el ángulo B al cuadrado, nos tiene que dar sí o sí una suma de 180 grados. Ahora vamos a ver ejercicios resueltos. Veamos estos ejercicios. Tenemos un primer ejercicio que dice resolver el triángulo rectángulo de A, B y C. Muy bien, aquí tenemos este primer ejercicio donde dice resolver triángulo rectángulo ABC, donde C vale 90 grados y calcular su perímetro y ángulo. Nosotros acá tenemos este ejercicio, podemos colocarle cualquier nombre a los ángulos o a los lados. Vamos a emplear de acuerdo a lo que nos dice, sí o sí C va a valer 90 grados. Como este es el ángulo recto, sí o sí se va a llamar ese ángulo recto. Entonces vamos a poner nombre. Nosotros podemos poner nombre. Por ejemplo, de este ángulo, su lado opuesto es 48 centímetros. Lo podemos llamar C.
Podemos emplear estos nombres para un orden, pero no siempre es necesario. Puede también alternar los nombres, pero para que haya un orden lo vamos a colocar así. Por ejemplo, aquí lo vamos a llamar A. Y este lado opuesto se va a llamar A. Este ángulo se va a llamar B, su lado opuesto se va a llamar B minúscula, ¿no? Ahí ya hemos anotado los nombres para poder hallar la información. Ahora anotamos los datos. Por ejemplo, el ángulo A, que siempre se lo anota con esta flechita arriba, eso indica que es un ángulo. No hay el dato, debemos de averiguar. El ángulo B, de la misma forma, no hay el dato, hay que averiguarlo. El ángulo C sabemos que vale 90 grados. Luego, el lado A, no tenemos el dato. El lado B, tampoco hay el dato. Y del lado C, la hipotenusa sabemos que vale 48 centímetros. En base a eso, empleamos las razones trigonométricas para poder resolver. Vamos a empezar por el ángulo A, por este lado. Emplearemos lo que es seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, me conviene, ¿no? Me va a salir un dato. Pero, si nos fijamos, va a haber dos incógnitas. Seno de A no tenemos el dato, porque A no lo hemos encontrado acá en el otro. No nos olvidamos. B vale 25 grados, por favor. Se me olvidó anotar. Ahora sí, ¿no? Si empezamos de A, no tenemos el dato del ángulo y no tenemos el dato del lado A, no nos conviene. Empezaremos por el ángulo B. Ese sí tenemos, ¿no? Su dato. Aquí está. Entonces, seno del ángulo B. Seno de B es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, B sobre la hipotenusa directa anotamos el dato, 48. Y directo nos convendría para evitar estar dando mucha vuelta, vamos a reemplazar directo 25 grados B, que vale 25 grados. Ahora procedemos a despejar, queremos saber el valor de B. Entonces, lo que está dividiendo va a subir a multiplicar para poder hallar el valor de B. Lo que divide sube a multiplicar. Entonces anotamos seno de 25 por 48 es igual a B. Entonces, procedemos a calcular en nuestra calculadora científica. Nos ayudamos de nuestra calculadora científica. ¿Qué vamos a calcular? Seno de 25 grados por 48. ¿Cuánto nos da? Igual 20,29 grados redondeado. El 5 redondea
al 8, el 5 redondea al 8 y 9, entonces 20,29 grados. Anotamos entonces. Vamos a darle la vuelta. No importa, no se altera el ejercicio. Es como si lo estuviera invirtiendo. Vale 20, ¿cuánto? 29, ¿no? 20,29. Ya tenemos el valor de B. B vale 20,29. Ahora vamos a proceder a hallar A. Para hallar A, podemos emplear la razón trigonométrica de coseno. Entonces, coseno de 25 grados, en vez de B, coseno de B voy a poner 25 grados, es igual a cateto adyacente. Como no hay el dato de A, se lo mantiene su nombre. Sobre hipotenusa, como tenemos el dato de la hipotenusa directo, lo reemplazamos a 48. Y lo mismo, tenemos que hallar, el valor de A tiene que estar solo, por lo que divide va a subir a multiplicar, es decir, va a ser coseno de 25 grados por 48, igual a ya está despejado A. Lo mismo, calculamos en nuestra calculadora científica. Aquí está. Borramos y anotamos. Coseno de 25 grados por 48. ¿A qué es igual? A, lo invertimos, ¿no? A igual a 43,50. Vamos a trabajar con dos decimales. 50, porque no redondea, ¿no? 43,50, no se redondea. Ya tenemos el valor de A, reemplazamos entonces 43,50. ¿Qué nos falta hallar? El ángulo A, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos 43,50, nos falta hallar el ángulo A. Entonces, como ya tenemos todos los lados, miramos ahora desde este lado porque es el ángulo que nos falta. Podemos emplear coseno, tangente, porque tenemos todos los lados. Vamos a emplear tangente. Entonces va a ser tangente de A. ¿Cuánto vale A? 43,50. Directo reemplazamos. 43,50 sobre B. No nos olvidemos tangente cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo mido desde este lado. Tangente, acá hacemos pues el espacio tangente de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale adyacente en B? Vale 20,29. Entonces, para yo poder hallar el valor de A, tengo que despejar el ángulo. A igual, tangente va a pasar como arco tangente.
Cuando se despeja un ángulo siempre pasa como arco. ¿Ya? Para despejar un ángulo se pasa como arco tangente de 43,50 sobre 20,29. Eso calculamos en nuestra calculadora científica. Aquí tenemos la calculadora científica. Borramos los datos y anotamos arco tangente. ¿Cómo anoto el arco tangente? Shift tangente. Me sale tangente elevado a menos 1, eso significa arco tangente. De 43,50 sobre, bajamos, 20,29. Y cerramos el paréntesis. Igual 64,99. Pero, como es un ángulo, debemos convertirlo en grado. Y apretamos esta tecla de los ángulos. Sería entonces A igual el ángulo A, nos diremos que es un ángulo de a 64 grados, 59 minutos y 38 segundos. Lo vamos a redondear, como el 1 no redondea al 38 segundos directos. 38 segundos. Ese vendría a ser el ángulo A. Vamos a aumentar el nombre ya. Entonces ya hallamos el dato que nos faltaba. 64 grados, 59 minutos, 38 segundos. Ya hallamos los datos que nos faltaban en nuestro triángulo. ¿Qué faltaría? Calcular su perímetro y su área. ¿No? Su perímetro y su área. El perímetro de un triángulo rectángulo vendría a ser la suma de todos sus lados, ¿no? Es decir, de A más B más C. Yo reemplazo A, ¿cuánto vale? 43,50. 43,50. Más B, ¿cuánto vale? 20,29. 20,29. Más C, ¿cuánto vale? 90 grados. Perdón. 48 vale, ¿no? 48 metros serían, o centímetros, perdón, sería todo. Sumamos. Borramos lo que tenemos. 43,50 más 20,29 más 48. Igual, como nos sale en fracción, apretamos ese D para que esté en decimales. Sería entonces 111,79. 111,79 centímetros. Eso vendría a ser su perímetro. Y el área de un triángulo rectángulo vendría a ser
la base por la altura dividida entre 2, es decir, A, lo que se llama la base A, por B por la altura, dividido entre 2. Esa es la fórmula de un triángulo rectángulo, del área. Reemplazamos entonces. ¿A cuánto vale? 43,50 por B vale 20,29. 20,29. Dividido entre 2. También va bien. Vamos a hacer la divisa ya. Igual, podemos hacer 43,50 por 20,29. Todo dividido entre 2. Dividimos en nuestra calculadora científica. Borramos estos datos que tenemos y anotamos. 43,50 por 20,29 sobre 2 dividido. Aquellos que no tienen esta calculadora científica que tenga una fracción para sacar, tendrán que primero resolver la multiplicación, sacar el resultado y luego dividir entre 2, porque si no, lo va a entender de otra forma. ¿Cuánto me da? 441,31 redondeado, el 7 redondea el 0 en 1. 441,31. 441,31 centímetros al cuadrado. El área siempre es en cuadrado, ¿no? Ese es un ejemplo 1. Ahora veamos otro ejercicio. Ejercicio 2. Ejercicio 2. Tenemos resolver el siguiente triángulo. Resolver el siguiente triángulo. Aquí nos van a dar este ejercicio. Tenemos este triángulo, donde sus datos son este C, que vale 25 grados. Alfa. A, que no tenemos el dato. B, beta, no hay el dato. C tampoco. Y este se va a llamar A.
Vamos a resolver este triángulo, vamos a hallar los ángulos que faltan. Entonces, anotamos. Datos. El ángulo A, vale, es un ángulo recto, vale 90 grados. El ángulo B, no tenemos el dato, ¿no? B lo llama el ángulo interno beta. El vértice se llama B, el ángulo interno se llama beta. No tenemos el dato. C, vale, el ángulo interno se llama alfa, vale 25 grados. El lado A, no tenemos el dato. El lado C, no tenemos el dato. Y acá no lo anotamos el nombre de B. No. Nos faltó B vale 10, no me está dando el dato ya. B vale 10. Ahí ya tenemos los datos. Procedemos a hallar. Siempre empezamos del dato que ya tenemos, donde tengamos dos datos. Siempre nuestro ejercicio para resolver tiene que haber dos datos. Por ejemplo, empezaremos por el ángulo donde está el dato. Desde aquí, mira, desde acá arriba. De este lado. Del ángulo C, vamos a hallar, ¿qué nos falta? Nos falta hallar A y B, ¿no? Podemos emplear coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, coseno directo reemplaza el ángulo de 25 es igual a cateto adyacente que vale 10 sobre hipotenusa, que vale A. No tenemos el dato, anotamos A. ¿Ya? Como queremos hallar este valor, vamos a proceder a despejar. Como está en el denominador, va a subir a multiplicar. Acá lo vamos a anotar. Y queremos A que esté sola, o sea que no nos conviene mantenerlo por el coseno. Es decir, lo vamos a bajar a dividir. Coseno de 25. Lo que divide sube a multiplicar y lo que está multiplicando baja a dividir. 10, ¿no? 10 se mantiene. Y procedemos a calcular. Entonces, A igual, dividimos. Borramos esto que tenemos. Dividimos 10 sobre coseno de 25 igual a 11,03, no se redondea, 0,3. Este es el dato de A. Anotamos donde está A, 11,03. Ahí tenemos entonces el dato que nos faltaría. Ya tenemos A. Ahora nos tocaría hallar C. C podemos emplear seno o podemos emplear tangente. Voy a emplear lo que es tangente, ¿ya? Para hallar C. Entonces, tangente de 25 grados es igual a cateto opuesto, que no tenemos el dato, sobre cateto adyacente, sobre 10. ¿Sí? Tenemos que despejarlo. Aquí, como esto está dividiendo, lo vamos a hacer subir a multiplicar para que se esté sola. Entonces, tangente de 25 por 10.
igual a 6. Calculamos entonces. Tangente de 25 por 10. ¿A qué es igual? A 4,66. Invertimos, ¿no? El valor se vendría a ser 4,66. Entonces anotamos acá C 4,66. Ya tenemos el dato de C. ¿Qué nos falta hallar? Nos falta hallar el ángulo B. Podemos emplear, en el anterior ejercicio aplicamos tangente, las razones trigonométricas. Aquí vamos a usar lo que es la suma de sus tres ángulos es igual a 180 grados. Es decir, A más B más C es igual a 180 grados. Vamos a usar esa fórmula. ¿Qué hacemos? Procedemos a reemplazar. ¿A cuánto vale? 90 grados. Más B no tenemos. Lo anotamos el mismo ángulo. B. C cuánto vale? Vale 25 grados. Igual a 180 grados. Ahora tenemos que despejar B porque este es el dato que tenemos que hallar. Mantenemos. B, 180 se mantiene en el segundo miembro, ¿no? Lo que está en el primer miembro va a pasar con signo contrario al segundo miembro, es decir, menos 90 grados y menos 25 grados. ¿Cuánto nos daría? Eso. Nos ayudamos de nuestra calculadora científica. Borramos 180. No es necesario anotar los grados, ya podemos hacerlo directo. 180 menos 90 menos 25. ¿Por qué no estamos anotando los ángulos? Como todos son en grados, no tienen minutos, podemos hacerlo así directo. Igual a 65 grados. Igual a 65. Igual a 65. Como es un ángulo, lleva grado. Entonces B vale 65 grados. Ya hemos hallado todos sus datos. Ahí terminaría el ejercicio.